querido amigo Félix Noviciano, abogado, un gran amigo. Siempre tengo el honor de darle la introducción en diferentes espacios donde hemos estado. Es un experto en tema constitucional y también estuvo con nosotros en el Congreso Nacional, en el Senado de la República, o sea que es una persona con una amplia experiencia sobre los proyectos de ley que se desarrollaban, sobre todo en este último cuatrenio. Ayer hacíamos un comentario sobre la decisión del Tribunal Constitucional de declarar como nula la ley 1-24, que es la ley que se refiere al DNI, y hoy tenemos un punto de vista de él como profesional, porque en sus redes sociales pues ha estado dando importantes informaciones que de alguna manera marcan un precedente derivada de esa sentencia, y hay que ver, porque nos quedamos en lo simple, o sea, se anuló la ley, pero ¿qué pasa después de ahí? Para eso tenemos a nuestro querido amigo Félix Nova. Bienvenido, hermano. Vámonos, Félix. De verdad me siento muy honrado de compartir espacio con cada uno de ustedes. Y yo de verdad sé la fuerza de voluntad que tiene cada uno de ustedes para estar en este espacio tan temprano. Y también para informarnos a todo lo que madrugamos. Porque normalmente en este horario yo estoy entrenando muchas veces en el gimnasio. Y a veces lo pongo a ustedes para escuchar los comentarios de los buenos amigos. Tú ves. Madrugador y nos escuchas. Un placer, Félix, de verdad, tenerte aquí. Félix, háblanos un poco de esta sentencia que evacuó el Tribunal Constitucional y dinos cuál es el precedente que marca, o sea, qué va a pasar con las acciones que habían sido derivadas de esta ley y ahora fue declarada nula. Ok, vamos a empezar de manera cronológica todos los aspectos. Sabemos que en el mes de enero del 2024 se aprobó y se promulgó esa ley del DNI con el nombre del 1-24. Y esa ley tuvo muchas críticas en el apartado del artículo 8 sobre quién iba a tener potestad sobre ello. Artículo 9, que eran las atribuciones, que tenía algunas que ya eran inconstitucionales desde hace tiempo atrás. Artículo 11, que era el tema de que el DNI pudiera como requerir información privilegiada que tú tuvieras, si ellos lo consideraban así. Sin orden de un juez. Sí, sin orden de un juez. Y también el artículo 26, que eran las sanciones, que incluso iba a tener pena de cárcel, el tema de tú no entregar la información. Oye, eso. Que esos eran los artículos que normalmente se estaban atacando en esa acción directa de inconstitucionalidad. Muy bien. La Fuerza del Pueblo y el PLD atacaron en ese apartado y también se fueron con el tema de que si era una ley orgánica o una ley ordinaria. Voy a explicar cuál es la diferencia de una ley y la otra. Las leyes ordinarias son como esas que requieren solamente una mayoría simple para su aprobación. Artículo 110 de la Constitución. No, 110 de la retroactividad, 111. 111, correcto. 111, y la orgánica es 112. Correcto. En el 102. Entonces, en el 112 establece cuáles son las leyes orgánicas. Sí. Y fíjense cuáles son aquellas leyes que caen en ese apartado. Las que afectan derechos fundamentales, es decir, regularlos. Las que afectan también la planificación del Estado, la división de los poderes públicos, el régimen económico, temas de medio ambiente, entre otros apartados referentes a eso, como incluso inteligencia y defensa nacional. Ya estamos viendo más o menos dónde va la ley del DNI. Y para la aprobación de una ley orgánica se necesita 2/3 partes de los presentes de cada una de las cámaras. Así es. Que cuando vemos el tema de la ley del DNI, dentro de la Cámara de Diputados, en su aprobación, se aprobó con 125 votos de 126 diputados presentes. O sea, que no cumplió con la votación. No, cumplió. Cumplió. Porque tenía más de 2/3 partes de los presentes. Okay. Correcto. Recuérdate que eso fue como un 28. No, eso fue como 28, 29 de diciembre. Ya todo el mundo estaba en Navidad y de seguro aprobaron. Así. Y mucha gente no fueron al Congreso. Entonces, por lo tanto, cuando hubo quórum, entonces votó la 2/3 parte, que viene siendo 125. Sospechosamente. Sí, votaron. Sí. Y tú sabes que son 190 diputados. Correcto. Y solo tuvieron 125. Sí. Pero además de eso, Félix, que, me disculpa que te interrumpa, que creo que algunos compañeros legisladores no supieron lo que votaron. Esa gente estaba que ya tienen una trayectoria de muchos de no leer y entonces ya tú sabes. Incluyendo de la oposición. Realmente. Y entonces cuando llegó al Senado se aprobó con 21 votos de 25 legisladores. Cumplió con el requisito de la mayoría, pero el Tribunal Constitucional dijo como, ok, tuvo la mayoría calificada, pero no es suficiente para hacer una ley orgánica.
que aquí es que viene la caja de Pandora, como yo le considero a la sentencia, por los siguientes apartados. Establece el Tribunal Constitucional que expresamente en el nombre de una ley tiene que tener el nombre de orgánica. Es decir, que la ley del DNI solamente se llamaba Ley que regula el Departamento Nacional de Investigación o Dirección Nacional de Investigación, no tenía el nombre de orgánica. Y también el tema de por qué tiene que llamarse así. Resulta que hay muchas leyes que se conocen en el Congreso. Incluso Michael y yo una vez estuvimos debatiendo eso en el año 2022 por una ley muy polémica, que más adelante lo voy a decir, que era lo siguiente: ¿cómo se puede saber si una ley es orgánica o no para los legisladores o para el público común? Exacto. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? En realidad no hay. Y resulta que el Tribunal Constitucional dice que a la hora de tú aprobar una ley orgánica sin tener como decir expresamente que lo es, puede traer como varios escenarios indeseables. Uno de ellos es que a la hora de aprobar una ley orgánica, ¿verdad?, que cumpla con la mayoría calificada, después cuando se vaya a modificar en algún momento, no cuente con esa mayoría calificada, sino con una mayoría simple, lo cual estuviera tergiversando. O cualquier ley ordinaria se apruebe como una orgánica y viceversa. Lo que traería como ese conflicto de la competencia y también de no cumplir con el trámite legislativo. Claro. Y entonces el Tribunal Constitucional establece que debe de tener el nombre orgánica por esos motivos establecidos. Porque al final una ley orgánica, como mencioné en un principio, las materias que regula son materias muy sensibles. Claro, y de mucha importancia, de una naturaleza muy sensible. No, porque afecta al régimen económico, medio ambiente, otros derechos fundamentales, la división de poderes, funcionamiento del Estado. Sí, tú acabas de decir sobre las leyes orgánicas, debe decirlo, bueno, tenemos la ley orgánica, la Ley General del Estado, que es la ley 247-12, o tenemos también el Tribunal Constitucional, que es la ley orgánica 137-11, sí. Lo dice ley orgánica. Es decir, que como tú bien explicas, el Tribunal Constitucional sí tiene razón. Tienes razón, pero también hay ahora viene el punto que es la caja de Pandora. Tenemos muchas leyes que son orgánicas, que no tienen el título de orgánica. Bueno. La mayoría que son orgánicas no tienen el título de orgánica. No, pero fíjate, eso afecta a las leyes que fueron aprobadas con la Constitución de 2010, porque no podemos atacar bajo ese precepto a las preconstitucionales que fueron antes. Por ejemplo, leyes que son preconstitucionales: Ley General de Educación, Ley General de Salud, la Ley de Municipios. No se pueden atacar porque fueron aprobadas antes de la Constitución de 2010, que la Constitución de 2010 estableció el tema de las leyes orgánicas y ordinarias. Leyes orgánicas fundamentales, la ley de partidos. Ley de partidos, y no tiene el título de orgánica. Ya tú sabes que cualquiera se puede animar y someter una acción directa de inconstitucionalidad en ese apartado. Otra ley que puede ser así: la Ley General de Aduanas. Correcto. ¿Cae ahí? También la Ley de Extinción de Dominio 340-22 no tiene el título de orgánica. Pero esa ley en la Cámara de Diputados, el presidente Alfredo Pacheco no la pasó como una ley orgánica. Tuvieron los votos para hacer orgánica, pero lo que se hizo ahí fue una decisión salomónica para poner todos de acuerdo para aprobar esa ley, porque tenía muchos defectos y pusieron unos parches que quizás no son los mejores, pero era mejor de lo que quería pasar el Congreso Nacional en principio. Pero aparte de que la ley diga que es orgánica, ¿no es una ley orgánica aquella también que trata o maneja los derechos fundamentales o derechos fundamentales? Mira, incluso el mismo Tribunal Constitucional en esa sentencia habla de que al final toda ley afecta o regula de cierta manera o permea, para decirlo así, los derechos fundamentales. Pero no, eso haría que toda ley fuera orgánica. Y establece de que para ser una ley orgánica tiene que tocar directamente o regular de manera tan expresa para que sea una ley orgánica. Correcto. Félix, Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico, expresó ayer en muchos medios de comunicación de que la ley del DNI era declarada inconstitucional por un error procedimental. No de contenido, o sea que el contenido está perfectamente. Que no versó sobre el fondo. Exactamente. Entonces, muchos de los juristas han adversado esa posición. ¿Cuál es la posición tuya con respecto a esa declaración del...? Bueno, yo me meto en la mayoría ahí también. Porque pasa lo siguiente, porque el Tribunal
Constitucional falló con el procedimiento, era más fácil para declararlo nula completamente, porque de nada te sirve irte al fondo de la materia. Si de procedimiento ya está mal. No, que ya va a ser anulado todo. En sí. O sea, Y yo no. creo que si se hubiese ido al fondo también lo iba a declarar. Porque No, que no- también no No, puede- no iba a ser la ley completa declarada pero de inconstitucional. esos artículos por lo menos. Ah, esos artículos. sí. Correcto, correcto. Porque fíjense qué pasa. Al final, tú puedes tratar de regular, pero debe ser de una manera razonable y proporcional. Cosa que no tenía la ley vigente del DNI. Que durante todo este tiempo no sabemos qué pudo haber hecho el gobierno con esa ley, que tenía plenos poderes, para decirlo así. Mira, en el argot popular, yo sé que mucha gente que nos está escuchando en los barrios dicen que este gobierno es el gobierno del reculeo, que tiene que tira una cosa adelante, parece que no se razona mucho, no se debate o no se evalúa lo interno y luego tienen que dar para atrás. En este caso ha dado para atrás por una sentencia del Tribunal Constitucional, pero se puede ver esto dentro de esa lista. Próximamente una de conferencia, el reculeo país que recula, Luis. Y de que no se pensó bien o que no se analizó bien antes de hacer o presentar esta ley. Mira, esa ley fue depositada en el año 2021 y tuvo años de debate dentro de las cámaras legislativas. Al final de todo, como fíjense que se aprobó como tanto en un año preelectoral, en una época de diciembre pasó por la Cámara de Diputados, después de con la resaca de enero se aprobó en el Senado y pasó de una manera expresa que todo el mundo dijo, ¿y qué? ¿Y de dónde apareció esta ley? Que, no, Cuando se le pasó Y que el yo rumbo. recuerdo específicamente que el artículo 11 fue una propuesta del diputado Ramón Bueno, Sí. en un momento donde había como una incertidumbre, que habían videos, que ¿qué fue lo que se metieron sometió? enmiendas en último minuto ahí. Exactamente. Y parece que nadie prestó atención y aprobaron eso. No, es así, están los videos y lo podemos ver. Los diputados pensando ahí en el porquito que se iban a comer en el robo y la vaina. Félix, tú al principio de tu comentario, que es brillante su participación sobre el tema del DNI, que tú planteabas que si esa ley tiene problemas, si no se versó sobre el fondo, si fue un error procedimiento, Ujú. ¿qué es lo que procede en este momento? Sí. Mira, Sí. ¿Qué hacer ahora? ¿Hacia dónde vamos? Sí. mira, Ujú. sobre ese tema de procedimiento, ¿qué sucede? El gobierno o cualquier legislador o quien tenga iniciativa legislativa puede someter un nuevo proyecto de ley del DNI, tratar de corregir los fallos que tiene, tanto de forma como de fondo. Y ahí se puede debatir en las cámaras legislativas. Pero parece que la naturaleza, el deseo del gobierno es que se mantenga tal como estuvo. Someterla como orgánica así como está. Sí, lo único que van a hacer es como seguir el tema de procedimiento, De procedimiento. con lo que hemos visto, con lo que ha dicho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Parece que esa sería como la línea para el tema de la aprobación de esa ley, nuevamente. Si eso pasara, Félix, los partidos de oposición o cualquier ciudadano pudiera pedir otros recursos para que se analice esos artículos que entendemos que violan los derechos fundamentales. Fíjate, sobre el tema de analizar, se pudiera hacer vistas públicas dentro del Congreso Nacional para el tema de debatir esa propuesta. Sí. Ahora, ¿tú te refieres como a un recurso en el Tribunal Constitucional? Sí, nuevamente? en caso de que el gobierno, que tiene una mayoría mecánica, de hecho, le sobra 16 votos para hacer lo que ellos quieren, Y más. someten ese proyecto de ley tal como tal, cumpliendo con el procedimiento de ley orgánica, que pasaría después, porque siempre se advirtió sobre esos artículos que violan los derechos fundamentales. Y de hecho, aunque la sentencia está sobre un tema de forma, y obviamente se inició mal de forma, no se analizó a profundidad el fondo, ¿qué pasaría en el otro escenario? O sea, tendremos que esperar ese margen de tiempo, un año más, para que el Tribunal Constitucional haga otra sentencia. Se tendría que esperar otra sentencia del Tribunal Constitucional si las personas llevan acciones directas de inconstitucionalidad. ¿Por qué duró tanto el Tribunal Constitucional para fallar? Resulta lo siguiente dentro del Tribunal Constitucional. La mora judicial. Hay una cierta mora porque para emitir una sentencia de lo que sea dentro de esa alta corte se necesita 9
firmas de los 13 jueces. Claro. Y no es fácil tener eso de... Y un buen análisis. Sí, claro. El buen análisis. El voto Y el voto disidente El también. voto disidente. En caso de que haya. buena El voto sustentación. salvado también. Porque dentro del sistema judicial, señores, no solo basta con tú tener un voto disidente y decirlo, Argumentarlo. sino que tú tienes que argumentarlo. Claro. Y eso Pero- quiere decir que tú tienes que analizar ese expediente. No, Pudiera haber esperanzas, diría yo, de que, porque viendo la posición, la postura que tiene el consultor jurídico, ya es claro que están defendiendo el fondo y que lo que se hará es, pues ellos se están escudando con esa posición del consultor jurídico, que esto ha sido procedimental solamente, de procedimiento, pero no, o sea, ellos están de acuerdo con los puntos que están ahí dentro. ¿Qué esperanza pudiera tener el pueblo dominicano? Porque la pregunta de Matos fue en torno a qué se puede hacer después, si se aprueba, pero en este interín, siendo ahora orgánica, ¿eso permitiría que se conozca más a profundidad y que quizás antes de llegar a una aprobación se puedan mejorar esos artículos o que se pueda revisar? se puede revisar porque dentro de las comisiones del Congreso Nacional se pueden hacer las modificaciones según entiendan los legisladores. Y también hemos visto que este gobierno, según es un gobierno que no se basa de políticas públicas, es de relaciones públicas. Ahora, si la gente viene a atacar... No. Espérate, Felito, espérate, ¿qué fue? No entendí. Yo me estaba durmiendo y ahí me desperté. Dígale, ¿y tan aburrido de la explicación mía? No, pero espérate, porque Es que yo está muy temprano y ya él es el mayor del grupo. ¿Cómo es eso, repite Félix? Hace que el fiero se acuesta temprano Mira. y a esta hora ya Pero empieza a no, dormirse. tu participación Pero hay fue muy café. amena. Mira. Ujú. Yo lo que dije que este gobierno no es de políticas públicas, ¿Cómo? es de relaciones públicas. Eso, mira, no, porque mira con esa semanal, todos los lunes, eso se sabe, Eso es ya, relaciones mediático. Yo me refiero más a relaciones públicas porque se fijan mucho en el like, en cómo lo valora la gente a través de los medios, las cosas. Que cuando ven que algo tiene una tasa de rechazo, ahí cambian todo su modus operandi. Y lo hemos visto muchas veces. Solamente en los últimos meses lo vimos ya con la reforma fiscal. Lo hemos visto con cualquier otro aspecto también. Como ahora mismo con el Código Laboral, desde que se depositó, han visto que muchos empresarios de una vez se enojaron. Con la Pero dice el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Can, que eso se debatió tanto el gobierno y el sector privado y también el grupo sindical. Pero fue cuando se depositó porque ya fue consensuado. pero eso Eso es lo que eso es lo que dice. Bueno, tan consensuado que yo vi varios representantes del sector privado quejándose cuando se depositó. Mucha gente también quejándose con el tema de la ¿Con cesantía. quién De será la que lo habrá consensuado? No, Así es. no, esos son los consensos más raros. Igual que el tema de la reforma fiscal, que dijeron que consensuaron y vimos todos los grupos empresariales de El una vez. ministro de Trabajo tiene razón, porque la mayoría de los funcionarios del PRM son empresarios y como son empleados también del Estado, Lo tienen que consensuó estar con de ellos. acuerdo, lo consensó Mira, con ellos. y una cosa, Isiano nos dice de que es Y hasta un, los jefes de que sindicales un también son del gobierno gobierno, de porque- relaciones públicas. Y yo digo ¿Quién es Isiano? Es mi Oh, segunda Félix apellido. Nova y o sea, Ciano. no va a ser. Oye, que a mí me está sonando. Se llama Félix Nova porque yo soy amigo de su papá. Nova Isiano. Isiano, ¿qué? Él Félix Nova. habla de un, ¿verdad? De un gobierno de relaciones públicas. Y yo lo veo también como el presidente Superman. Porque se juega eso. Óyeme, pero Dale, la coordinadora tiene más mala fe que el Se invitado. juega eso muchas no, veces. Es objetiva. De que Dale. después venga al ser el salvador del Y mundo mira, Odali, a salvar la situación. recuérdate que el hombre anda para Qatar, ahorita viene con una mochila. Mira, Ese Félix, hermano, una pregunta. ¿Qué pasará con las acciones que ya han surgido de esta ley en este año que estuvo vigente, de investigaciones, que de hecho creo que hay investigaciones que están incluso en proceso de justicia y hay evidencia que vienen de producto de eso, o debe de haber, yo no hablo de ninguna en específica, pero ¿qué pasará con lo que produjo esa ley durante su tiempo de vigencia y ahora ya está nulo? O sea, va a tener una validez, ¿qué pasará? No tendría ninguna validez porque como ese acto era nulo de pleno derecho, como establece la Constitución en el artículo número 6, que habla de la supremacía constitucional y de cuáles son los actos que son nulos. En pocas palabras, pudiéramos decir que esa ley del DNI va a estar como si nunca existió.
Es decir, Pero- que todos pero los se usó, actos... No, Pero se usó. no. Es como que tú fuiste a comprar un carro, lo usaste por un año y después lo devolviste porque no tenía el dinero para comprarlo. Pero en caso de que a una persona se le ha hecho un daño con esa ley, en caso de, no sé si ha habido algún caso Claro. específico con esa ley, puede pedir el tema de la resarción a través de la responsabilidad patrimonial del Estado, artículo 148 de la Constitución. Muy bien. Félix, Sí. mira, tú fuiste un joven que tienes una experiencia legislativa acumulada. Primero por parte de tu padre, que te ha tocado crecer a su lado viendo su rol en el ámbito legislativo. Y segundo también por tu propia experiencia laboral. Y bueno, en estos últimos tiempos yo nunca en mi vida había visto un gobierno que tomara tantos préstamos. A un punto tal de que ayer, de hecho, cuando a Juan Soto lo firmaron, Juan Soto no le quiere coger la llamada a ningún ministro de este gobierno. ¿Para que no le vaya a coger? Porque se dicen que Que quieren 80 millones de su contrato. no vaya a ser que lo piden. Pero, Eso me despertó también. pero Félix, Está huyendo. pero Félix, ¿qué te parecen a ti esa cantidad de préstamos excesivas en el Congreso Nacional por parte de este gobierno? Mira, en sí, en título personal, no critico los préstamos si es que se van a usar para una inversión en específico. Porque tomar préstamos no es malo. Yo te voy a poner lo siguiente. Por ejemplo, yo pido un préstamo para comprarme un vehículo, pero yo tengo que pagarlo. Porque estoy haciendo una inversión para un tema de mi Pero una transporte. inversión buena, porque Sí. tú estás comprando un vehículo. No, Claro. el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo con esos préstamos? Están solicitando los préstamos, lo tienen en la cuenta de banco y dicen, miren, tenemos tantos millones. Como es lo mismo que yo esté literalmente de que pidiendo préstamos para tener cuarto en los bancos y decirle a los amigos míos, miren, yo Es estoy un rico. ahorro, me ahorré tanto. Y al final, los intereses y también todo lo que me pueda pasar acumuladamente me va a estar haciendo daño. O sea, que tú entiendes que esos préstamos se han tomado y no han sido para lo que ellos han justificado, porque tienen que tener un aval. Mira, no he visto de verdad que haya habido una inversión con ese tema de los préstamos. Que incluso podemos poner el caso de el dinero que recibimos de Aerodón. ¿Ustedes se recuerdan del caso de Aerodón hace un año Sí. que se aprobó ese contrato? Sí. Pero mira, vámonos para una pausa, Félix. Porque él tiene que hablar de su candidatura. No, ¿De qué candidatura a diputado? ay, bueno. Pero. Panorama FM 96.9